Doctor Carrasquilla, está usted en su casa. Sea usted bienvenido a este Congreso Cafetero. Usted, como integrante del Comité Nacional de Cafeteros, que lo ha sido en varias oportunidades, es conocedor de cuál es nuestra situación, cuál es nuestro día a día en la cultura. Conoce usted al interior, conoce usted de primera mano toda la situación de nosotros los cafeteros. Entonces estamos prestos a escucharlo en unos momentos por los que el mundo pasa una situación especial. Los gobiernos tienen unas situaciones financieras especiales. Sin embargo, aquí estamos prestos a escucharle, doctor Carrasquilla. Adelante, doctora María. Procedemos con la intervención del ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Alberto Carrasquilla. Muchísimas gracias. Un saludo muy respetuoso, con mis felicitaciones, presidente. Un saludo al doctor Roberto Vélez, el gerente de nuestra Federación Nacional de Cafeteros, a nuestros vicepresidentes recién elegidos, mis felicitaciones, éxitos en este año. A todos los asistentes a este congreso, al doctor Nicolás Pérez, que es el asesor del gobierno para asuntos cafeteros, a todos los miembros del consejo directivo, a todas las empresas que nos acompañan. Señoras y señores, para mí es un gusto estar aquí nuevamente. Como decía nuestro presidente, pues yo ya soy recorrido en este Congreso Nacional. Siempre me siento honrado, siempre me siento contento, pero este año que ha sido tan difícil, especialmente por razones que voy a tratar de enunciar en mi presentación. Tengo una presentación breve en el cual quiero tocar algunos temas específicos. En primer lugar, les quiero hablar de la reactivación económica de nuestro país, los números básicos, el pulso de la economía colombiana, tal y como lo estamos viendo ahorita, comenzando este mes de diciembre. Luego hablar del sector dentro del proceso de reactivación del año 2021, para por último hacer un recorrido rápido por algunas de las estadísticas que más llaman la atención desde el punto de vista del gobierno en este año tan difícil para el país, pero que tiene unos indicadores interesantes, importantes, que le permiten a uno estar contento en términos del sector. Aquí empecemos el primer capítulo sobre la reactivación económica. Aquí lo que vemos es un poco la emergencia que nos causó el COVID, nos implicó unos desembolsos muy grandes del orden de 40.5 billones, ese cuadro está mal, y esa cifra equivale como a unos 4 puntos del PIB, que se compara internacionalmente de la manera en que ustedes ven ahí en el lado derecho del gráfico. Con las economías avanzadas, desde luego, gastaron mucho más que nosotros, la medida que sus posibilidades se los daban, pero nosotros estamos favorablemente comparados con nuestros pares emergentes y ciertamente con los países de ingresos bajos. El siguiente. Aquí tenemos un poco un gráfico que muestra el ritmo anual de crecimiento de nuestra economía trimestre a trimestre. Es decir, aquí está el ritmo de actividad económica en un determinado trimestre en relación con el trimestre inmediatamente anterior. Ustedes lo que ven ahí en este dificilísimo año 2020 es una caída del orden del 50% ritmo anualizado en ese dificilísimo segundo trimestre. Pero el mensaje de fondo que quiero mostrar acá es el rebote, que es incuestionable. El ritmo de crecimiento en nuestro tercer trimestre, es decir, la actividad económica que vivimos los colombianos en el tercer trimestre, es como 40% más alta de lo que vivimos en el dificilísimo segundo trimestre. Es decir, el rebote es clarísimo. El fondo ya lo tocamos, no, ni de lejos estamos donde queremos estar, pero miremos desde el punto de vista de que el rebote es una realidad como eje e hilo conductor. Sigamos. Está muy lenta no, sigamos.
Siguiente. Aquí está un poco dentro de ese contexto del rebote que vimos en ese gráfico, es decir, el ritmo de crecimiento de nuestra economía en el tercer trimestre vis a vis el segundo trimestre. ¿Cómo están viendo diferentes analistas económicos el futuro inmediato de nuestro país? Nosotros desde el gobierno hemos sido criticados por optimistas en el sentido en que suponemos que el crecimiento del año 2021 va a ser del orden del 5%, y aquí lo que les quiero ilustrar es qué están viendo la mayoría de los analistas sobre nuestro país. Esto que ya empezó en el tercer trimestre, ¿cómo se engancha con el año 2021 según los más reputados analistas de nuestra economía? Pues bien, nosotros desde el Ministerio suponemos que este año vamos a sufrir una caída del 6,8% en nuestra actividad económica. El año entrante rebotamos y vamos a crecer al 5% en nuestra actividad económica. Y el rebote total es de 11,8 puntos porcentuales. A continuación están listados muchos de los principales analistas y más tradicionales analistas de nuestra economía. Por ejemplo, el Banco de la República no dice que el rebote va a ser de 11,8, sino de 12,2. Así sucesivamente, hay un promedio de un rebote de 11,4 puntos, muy parecido a lo que está diciendo el gobierno. Hay algunos un poco más optimistas, hay algunos un poco más pesimistas, pero el consenso absolutamente generalizado es que eso que empezamos a observar en el tercer trimestre engancha con un año 2021 donde la palabra clave es reactivación, donde la palabra clave de esta economía tocó el fondo y estamos todos avanzando hacia el lugar donde queremos. Obviamente no hemos llegado, pero para allá vamos. Aquí ven ustedes algunas de las cifras más recientes en el siguiente. Las cifras de confianza industrial, por ejemplo, que ustedes ven que tocamos fondo por allá en el mes de marzo, en el mes de abril, un rebote supremamente importante, algún reversacito pequeño en octubre, pero en términos de promedios móviles estamos en terreno positivo y estamos más o menos donde estábamos hacia mediados del año 2018. En el lado derecho ven ustedes las cifras más recientes, desde diciembre del 19, antes de entrar a la crisis, el terrible golpe que tuvimos en confianza industrial en marzo y la manera como estamos rebotando desde ese entonces y sobre todo en el tercer trimestre. En el siguiente gráfico ven ustedes otro indicador, que es lo que están opinando ya no los industriales de nuestro país, sino los comerciantes de nuestro país. En el lado izquierdo ven ustedes una perspectiva de más largo plazo desde el año 2017 hasta nuestros días. Ven nuevamente la misma historia, un bajonazo increíble de la confianza por parte de los comerciantes, ese pesimismo que a todos nos llegó cuando empezamos a ver las necesidades de hacer nuestro confinamiento, etcétera, la preocupación que obviamente tenían los comerciantes y el rebote que está teniendo desde aquel entonces. Ya estamos a niveles que estábamos más o menos a mediados del 2018 en términos de entusiasmo del sector de los comerciantes. Y en el lado derecho ven una ventana un poco más pequeña que arranca en diciembre a puertas de la llegada de la pandemia, la manera como colapsamos en los meses de marzo y abril y la manera como esa confianza comercial empieza a rebotar hasta llegar a lo que observamos en el pasado mes de octubre, la última cifra disponible. En el siguiente gráfico les quiero mostrar digamos, dentro de ese contexto en el cual ya en el tercer trimestre empieza a rebotar la economía. Ya vemos una unanimidad prácticamente generalizada, aunque suene redundante, es una práctica unanimidad más bien, en el sentido de que esta economía va a enganchar esa recuperación del tercer trimestre con un proceso de profundización de esa recuperación en el año 2021, y aquí les quiero simplemente mostrar la manera como hemos ido pensando en esa intervención de política pública dentro de la reactivación. Nosotros tenemos como gobierno un programa que se llama Compromiso por Colombia, que vale en términos de inversión unos 164 billones y busca recuperar unos 2 millones de empleos en nuestro país. Se divide en 5 capítulos y 492 proyectos. Si ustedes se ponen a mirar los proyectos específicos, lo que tenemos en el siguiente gráfico les muestro por cada uno de los capítulos la idea básica, 226 proyectos en términos de generación de empleo, que es el primer capítulo, de los cuales, y aquí lo importante, tenemos 84 proyectos en ejecución y 11 proyectos que están en ejecución y que les hemos visto algunos problemas que estamos solucionando. Compromiso con el crecimiento limpio, son 32 proyectos, 15 en total ejecución.
En ese frente estamos en proceso de priorizar los inicios de obras, pero esto va a ser una política muy importante desde el punto de vista de la reactivación. El sector, los municipios elegibles para el programa de Colombia Rural que les acabo de mencionar, se los describo de la siguiente manera. En la ley de presupuesto que se aprobó recientemente, autorizó a todas las entidades del presupuesto general de la Nación a contratar directamente con administradores de recursos parafiscales sin necesidad de contrapartida en efectivo. De esta manera, los comités departamentales, y esto es lo importante que quiero mencionar, están totalmente habilitados para ejecutar proyectos del programa de vías terciarias. Repito, los comités departamentales, tal como ha sido la experiencia... Entonces usted ve que el ministro está hablando, dele clic como encima de la fotico de él, a ver si le aparece la presentación como tal. De los 250... No me parece el ministro, chico, ¿cuál es el chiquito por abajo arriba? Pero el otro está negro. 147 de esos 257 municipios son municipios cafeteros y están en todas las regiones de nuestro país. Sigamos. Finalmente, y después de expresar, digamos, que me parece muy importante la combinación de los esfuerzos del sector con el Plan de Colombia Rural que llamamos nosotros, pasar ahora a algunas de las estadísticas más interesantes, más relevantes desde el punto de vista de la toma de política hacia adelante. Aquí ven ustedes todos los temas ampliamente conocidos en las discusiones del comité, siempre, que son la tasa de cambio del real y el contrato y la evolución del contrato, la relación que siempre se ha visto entre el deterioro en ese contrato y la depreciación. Ese cuadrito que le muestra. Hay un micrófono, digamos. Aquí están los diferenciales. Esta es una de las angustias que siempre ha expresado el doctor Vélez. Dice, mire, esto no nos funciona si nuestra prima es inferior al 40%, me acuerdo que él decía, y en este momento, en efecto, estamos por esos lados del 40% en términos del comportamiento de la prima. Yo creo que eso es el resultado de un poco la pandemia le enseñó a la gente lo que es el buen café, se sube la prima de mercado, y yo creo que esto es un choque que se va a quedar. Mi intuición es que aquí, durante este periodo de encerramiento y de cambio en las costumbres y los hábitos de consumo, la gente aprendió mucho sobre el café, y yo creo que eso es algo que se nos va a quedar hacia adelante. Las crisis también tienen su lado bueno. Sigamos. Aquí están algunos los indicadores de precio interno. Recordemos todos con angustia cómo en el año 2018 estábamos por los lados de los 740,000. Tuvimos que ser creativos, pensar en medio de semejantes dificultades que teníamos, pues cómo hacer para mantener esos ingresos. Nos pusimos a pensar, logramos salir adelante, y hoy en día tuvimos un año excelente. Ahorita miramos la combinación de factores que lleva a que este año haya sido tan bueno, pero basta recordar que ya estamos por órdenes de magnitud en términos del promedio de todo el año. Ahorita estamos ligeramente por encima del orden del 1.048.000. Aquí está quizás un dato complementario, y es que se nos dieron las dos cosas, unos precios internos satisfactorios. Puede ser que
los mejores que hemos tenido en muchos años, con una cosecha muy buena. En el peor de los casos, ya habiendo observado 10,7 millones de sacos para el año, digamos, el año corriente 2020, estamos entre los analistas hablando de un escenario adverso de por ahí 13,9 millones a un escenario favorable que prácticamente nos empata con el año 2019, que fue el más, aquel en el cual se ha producido más en la historia, con la diferencia de que ahora se está haciendo a buenos precios. Entonces, entre 13,9 y 14,7, muy satisfactorio. Miremos ahora los temas de exportaciones. En términos de exportaciones ya llevamos 9, prácticamente 10 millones contra un año récord que fue el 2019 de 13,7. Y aquí lo que estamos diciendo es, en el peor de los casos vamos a estar en 12,7 y en un caso favorable vamos a tener 13,4, una cifra prácticamente igual a la de ese año 2019. Sigamos. El valor de la cosecha, esto es quizás lo más satisfactorio, en semejante año tan difícil, medido en pesos del 2019, es decir, en términos reales, vamos a tener del orden de 9 billones de pesos como valor de la cosecha, viniendo de años donde no pasábamos ni siquiera de 7,5 y nunca habíamos pasado de 8 billones de pesos en valor de la cosecha. Son recursos indispensables para la economía colombiana en este momento, que haya un sector que tiene alguna alivio respecto de todos los demás sectores, y es como un pulmón de nuestra economía el hecho de que hayamos tenido eso. Yo no sé qué hubiera pasado en nuestro país si no hubiera habido un valor de la cosecha de este tamaño, si no hubiera habido semejante orden que se observó con todos los temores que hubo en la recolección de la cosecha en medio de una pandemia, si no hubiera habido esa organización que ha tenido el sector en este año. Yo no sé qué hubiera sido de la economía del país. Bendito café, como decían en las épocas de los años 70. Sigamos. Entonces, los mensajes no los voy a ir uno por uno, pero se conocen, los hemos discutido muchas veces en el seno del comité, seguramente internamente con muchísimo énfasis y muchísima más profundidad de la que yo pueda darle, pero básicamente tenemos los mensajes del aumento del diferencial. En mi opinión, en mi hipótesis, en mi expectativa, es que es mucho de ese incremento en el diferencial es permanente, no se trata de un aprendizaje de los consumidores. Gracias al liderazgo de la Federación, la recolección fue un éxito y no se vio restringida por restricciones de la pandemia. Al contrario, tenemos una cosecha absolutamente récord. La renovación permanente de los cafetales, este año tuvimos dificultades, desde luego, pero nos permite esperar que por sexto año nos acerquemos o superemos los 14 millones de sacos. Y el valor de la cosecha será histórico, como los mencionaba, y el sector cafetero ha tenido un comportamiento absolutamente intachable y envidiable, ejemplo para el país en este año tan difícil, y tenemos que pensar cómo hacerle una vinculación a este buen año con decisiones de mediano y de largo plazo. El sector seguirá, sin duda, siendo parte importante de la reactivación. Ahora quisiera hablarles del futuro. Después de un año que a todas luces fue tan difícil en el país, por el lado bueno del sector cafetero, hablar un poco sobre la agenda por la sostenibilidad cafetera, que nosotros lo suscribimos en diciembre del año 2019 y que tiene los siguientes componentes: la renovación de cafetales. Nosotros tenemos que, primero, es contundente la evidencia del éxito que ha tenido este programa, y segundo, las dificultades de este año han sido indiscutibles. Tenemos que pensar maneras creativas de seguir en ese empeño que ha tenido siempre la Federación de decir, mire, más o menos tenemos que estar en un plan de 10% de la área cultivada. Tenemos 900.000 hectáreas, poco más, poco menos. O sea, tenemos que tener un plan ambicioso que nos lleve a las 90.000 hectáreas por año para seguir teniendo este tipo de éxito, este rejuvenecimiento de la cosecha. Eso es algo que tenemos que apuntarle, tenemos que tener al cierre de este año y al comienzo del siguiente cómo vamos a hacer para hacer esa renovación con ambición. Los servicios de extensión, ya lo mencionaba nuestro presidente, para aumentar eficiencia y calidad. Todas las políticas de reducción de costos que se puedan implementar hay que seguirlo haciendo.
la volatilidad de los ingresos, tenemos que utilizar mecanismos modernos de reducción de esas volatilidades. Se han hecho esfuerzos, se creó el Fondo de Estabilización, existe toda la convicción de que tenemos que tener vinculación con el mercado de futuros y eso es un desafío que nos espera para el año 2021. La estabilización de esos precios, la utilización de ahorros en las épocas buenas para usarlas en las épocas malas, es algo que nos espera en el 2021 y sobre lo cual se ha discutido muchísimas ideas innovadoras y tendremos que seguirlas discutiendo. Las estrategias de comercialización, muchos avances se han hecho, mucho progreso se ha tenido y pues tenemos que ir adaptando, también lo mencionó nuestro presidente, adaptarnos a un mercado internacional cambiante y exigente. Por fortuna, las señales son que cuando la gente aprende lo que es el buen café, inmediatamente sube la prima del café colombiano como debe ser. Esos son los temas de la agenda estratégica. Yo sintetizaría entonces de la siguiente manera. Nosotros tenemos un año muy atípico, tuvimos un problema gravísimo en el segundo trimestre, nos disparó el desempleo, la informalidad, la pobreza. La cosa más dolorosa que puede pasar a un país nos pasó a nosotros y a otros países, pero a nosotros nos pasó en el segundo trimestre. En el tercero ya empezamos a rebotar. El enganche de ese rebote del tercer trimestre con lo que veamos hacia el 2021 es la tarea fundamental que tenemos como país. El gobierno ha conceptualizado un plan integral al cual se llama Compromiso por Colombia, en el cual el punto importante es la reactivación. Se trata de una serie de 494 proyectos específicos, la inmensa mayoría de los cuales está en ejecución en este momento. Hay un respaldo presupuestal importante para ese proceso de reactivación y esperamos que el año 2021 siga siendo tipificado por la recuperación y la mejora de las condiciones económicas y sociales tan duramente golpeadas en este año 2020. Dentro de ese contexto, el sector es como un gran alivio. El sector tuvo una cosecha récord, unas exportaciones récord, unos excelentes precios domésticos, un comportamiento ejemplar en materia de la recolección de la cosecha, donde no se vio afectado para nada en virtud de la pandemia, los cuidados, el respeto a los protocolos de seguridad en materia de salud pública, absolutamente envidiable y tendrá que seguir siendo así. Y nuestros desafíos en materia de lo que va a ser nuestro plan estratégico, incluyendo el plan de renovación, será materia de reflexión y de conclusiones. Tenemos que tomar decisiones. En materia de estabilización de los ingresos, hay grandes ideas, hay grandes iniciativas que ya están implementadas. Ya nos toca es perfeccionar los mecanismos concretos y ese es un desafío que nos espera como sector en el año 2021. En fin, el mensaje es de gran alivio porque se acabó un año tan malo, de gran satisfacción por el proceso de recuperación que se está dando en este momento, de gran confianza en que el plan de Compromiso por Colombia va a ser exitoso en sus 494 proyectos, gran expectativa en el sentido de que una parte importante va a ser el programa de Colombia Rural, en el cual se habilitó, se hizo mucho más expedito la vinculación, por ejemplo, de los comités en la preparación de esos proyectos y en la ejecución de esos proyectos, y gran confianza en que el sector en el año 2021 va a volver a tener un gran año. Muchísimas gracias.